Muy bien, hermanos, vamos a seguir con la lección número 8 y doy gracias a Dios por ustedes y este privilegio. Ahora, yo les había pedido en la lección 7 al final que viéramos Efesios capítulo 5, y estuve leyendo donde el apóstol dice que debemos nosotros, en vez de embriagarnos o eh, emborracharnos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y claro, si nosotros vamos a servir al Señor, hermanos, los predicadores, los misioneros, los esposos, hombres y mujeres, los maestros, hombres y mujeres, necesitamos tanto la llenura del Espíritu Santo, y no se establece una iglesia autónoma nueva si el individuo busca vivir sin el poder del Espíritu Santo. Hay diferencia entre eh, tener el Espíritu Santo morando en nosotros. En el momento de convertirnos, Él viene a morar en nosotros, pero luego cuando somos salvos, Él vive en nosotros. Él quiere control de nuestras vidas. Y lo que mencionó Lucas en Hechos capítulo 1, cuando habló de esperar para la venida del Espíritu Santo, fue sencillamente en ese momento que viniera a morar, pero luego dice también, porque las dos cosas sucedieron, el Espíritu Santo comenzó a morar en el corazón de los creyentes, pero también él llenó a los apóstoles para que pudieran testificar eficazmente el Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias a Dios, 3,000 personas escucharon el mensaje de los apóstoles. Y hermanos, yo sé que hay mucha confusión, pero voy a ser sincero. El que va a plantar iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo. Necesita el poder del Espíritu para testificar, para predicar, para enseñar. Ustedes pueden creer que, bueno, el hermano Green sabe todo esto y él tiene la Biblia y los apuntes aquí del libro de texto. A él no le hace falta. Hermanos, yo he orado antes de comenzar este estudio, estas lecciones, y he pedido al Espíritu Santo que me ayude con las palabras que necesito expresar, que me ayude y que me llene con su poder. Pero también le he pedido que toque el corazón de ustedes y que los llene a ustedes para escuchar y recibir el mensaje. Hermanos, cuando nosotros testificamos, si el Espíritu Santo no está convenciendo al individuo, si no hay convicción en cuanto al pecado, tenemos un gran problema, porque es Él que atrae al individuo y que motiva al individuo a recibir a Cristo para recibir el perdón de los pecados. Antes de testificar, debemos orar y decir, Señor, ayúdame, lléname con tu Espíritu. Oh Espíritu Santo, haz la obra que solo tú puedes hacer. Testificando, predicando, enseñando, o hermanos, sencillamente viviendo la vida normal de una persona creyente. ¿Por qué dice el apóstol aquí en Efesios capítulo 5 que nosotros debemos vivir llenos del Espíritu Santo? Hermanos, porque él va a mencionar algunas cosas enseguida para las parejas. Hermano, hombre, varón, esposo, usted no puede ser el esposo que Dios quiere que usted sea si no se somete al control del Espíritu Santo. No puede ser padre para los hijos sin la bendición del Espíritu Santo. Mamá, usted tampoco.
Y yo sé, bueno, no es para mí explicar todo eso, pero hermanos, si parejas van a tener éxito en su familia como esposos, como cónyuges o como padres de familia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cuanto más si vamos a pensar fundar una iglesia autónoma. Si Él no obra en el corazón de las personas inconversas, hermanos, no va a haber conversión. Si Él no obra en el corazón de los recién convertidos, no va a haber convicciones. Y hacemos, bueno, faltamos todo eso. Queremos conversiones porque las personas se salvan y que no vayan al infierno, no se pierdan. Bien recuerdo, y perdóname si les aburro con expresar estas cosas, pero hermanos, cuando Patti y su servidor comenzamos en San Miguel, sí, José aceptó a Cristo luego, como que Dios ya había preparado su corazón para recibir a Cristo. Pero de allí comenzamos poco a poco y yo quiero reconocer la gran ayuda que 6 de los estudiantes de Ibero, ah, los que vinieron originalmente con nosotros para comenzar la iglesia Miramonte. 6 de ellos vinieron a San Miguel y pasaron varias semanas, como quizás 6 semanas con nosotros anunciando casa en casa que se comenzaba una iglesia nueva. Y ellos alcanzaron personas, ganaron a personas para Cristo. Pero luego la asistencia comenzó a crecer. Primer año varios, segundo año varios. Para el tercer año tuvimos sobre 300 personas. Pero hermanos, un día domingo prediqué y y cuando fuimos a la casa con Pati, yo confes, confesé a ella, Pati, de 350 personas. Yo dudo que haya 10 o 15 que en verdad entienden, que tienen convicciones. Sí, fueron personas preciosas, habían hecho profesión de fe, la mayoría se habían bautizado, pero como que todavía no lograban convicciones. Y yo le dije, Pati, necesitamos tanto que el Espíritu Santo nos ayude a formar aquí una iglesia autónoma con líderes usando estas personas. Y hermanos, el Señor comenzó a bendecir. Ahora, en los apuntes, hermanos, es tan importante vivir lleno del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas también. Hermanos, ustedes bien saben si aman al Señor. Hay que amarle a Él con todo el corazón. Nosotros sabemos si amamos a Él y si amamos a otras personas. Una de las razones por que Pablo tuvo tanto éxito en comenzar y establecer iglesias es porque él amaba a la gente. Y hermanos, el amor de ellos se demostraba en su actitud hacia ellos y su relación con ellos y los sacrificios que él hizo. Recuerden que en Romanos él dijo, el anhelo de mi corazón para mi pueblo es que sean salvos. Y él decía también que estuvo dispuesto, si fuera posible, ir hasta el infierno, si así podría lograr la salvación de los judíos. Recuerdo cuando él fue a Filipos, él sufrió acusaciones falsas, él fue encarcelado, fue pegado duro, con azotes. Hermanos, él dijo, hemos venido hasta acá para alcanzar las almas. Y el carcelero tuvo que comprender de alguna forma, este hombre ama a Dios. Después del terremoto y las
las puertas abiertas. Él imaginaba que ellos se habían ido, iba a matarse, porque el carcelero que permitía a los presos escapar el día siguiente se mataría torturado. Y él sacando la espada iba a matarse a sí mismo. Y Pablo dice, no lo vayas a hacer. No hay que hacerse daño. Y él que pide luz y luego pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer yo para salvar? Bueno, no era salvarse de matarse por las autoridades, porque nadie escapó. Se quedaron. Él estuvo preguntando, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo eternamente? Si Pablo no amaba a la gente, hermanos, no hubiera aguantado todo eso. Nosotros somos seres interesantes. Decimos que amamos al Señor, pero ¿cuánto estamos dispuestos a sufrir? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? Yo conozco a personas aquí en los Estados Unidos que dicen, yo nunca podría ser misionero, porque yo tengo tanto miedo de las culebras o de los animalitos, los bichos. Cuando llegan al cielo, el Señor va a decir, yo quería que fueras a El Salvador, pero tú no pudiste ir porque tenías miedo de alacranes o tarántulas, culebras. ¿No creíste entonces que yo podría protegerte? Hermano, yo sé que hay peligros y cosas, pero nadie va a establecer una iglesia que es una persona tímida. Nadie va a establecer una iglesia que es una persona miedosa. Si Dios está buscando hombres y mujeres, personas llenas del Espíritu Santo, que aman a Él, pero que aman también a las gentes. Ahora sigamos adelante. El que tiene amor, el amor que uno tiene para Cristo y para otros sirve de motivo esencial en la vida del plantador de iglesias. Hermanos, si amamos en verdad a la gente, vamos a hacer lo posible o vamos a hacer nuestra parte en cuanto a darles las buenas nuevas. Vamos a pagar el precio. Cristo pagó el precio, el gran precio. No podemos nosotros hacer nada comparado con lo que hizo Él, pero el amor es necesario. Si usted está pensando servir al Señor y plantar una iglesia y no ama a la gente, tiene problemas. Gracias a Dios por los que sí aman al Señor y a la gente. La importancia absoluta del Espíritu Santo. Ya hemos hablado un poco de eso, hermanos, y no voy a repetir, pero el que sirve como plantador de iglesia necesariamente tiene que alzar la bandera de Cristo y de la Biblia. Dice el apóstol en Judas, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, lo que nosotros enseñamos a veces no va a agradar al público. Lo que enseñamos, porque es bíblico, muchas veces no les va a agradar, no les va a gustar. En verdad van a oponerse, van a burlarse de nosotros, van a criticarnos. Hermanos, nosotros, si amamos al Señor, si amamos a la palabra de Dios, vamos a exaltar a Cristo, no a nosotros, no a otros seres humanos, sino a Cristo, y vamos a hacer la bandera de Cristo y de la cruz. Ahora, cuando veo aquí estas palabras que Dios me permitió escribir hace muchos años,
Veo aquí, por ejemplo, el plantador de iglesia como obispo tiene que ser una persona responsable, cuidar y vigilar a las ovejas. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero hermanos, la gente que estamos estableciendo en la iglesia local van a ver nuestra reacción. Una vez unos jóvenes fueron en una salida y una persona que decía ser misionero les ofreció un ride, eh, ir con él en su vehículo. Está bien, porque ninguno de ellos tenía vehículo, así que ellos subieron, hicieron el viaje con él. Cuando llegaron, estoy seguro, emocionados por ya estar de vuelta. Estoy seguro, conocí a esos jóvenes, algunos gané para Cristo. Fueron personas preciosas, cristianas. Estoy seguro que algunos o varios, quizás todos decían, "Muchas gracias hermano por el ventón, gracias por traernos". Pero él se bajó de su vehículo y los llamó y los dijo, nunca en mi vida he visto personas tan desgraciadas como ustedes. Porque él no los oyó decir gracias, hermano. Ellos varios vinieron a mí como el pastor misionero, me dijeron, hermano Green, no entendemos. El hermano enojadísimo con nosotros nos dijo cosas vulgares y él era misionero. Y yo le tuve que decir, jamás debes hablar así con las personas de esta iglesia, este ministerio. Usted lo vuelve a hacer, yo le voy a correr. Porque usted primero está aquí sin invitación. Hermano Green, ¿fue usted así? Sí, hermanos. El que sabía y quería cuidar a sus ovejas. Y esos jóvenes tiernitos en el Señor. Y ese hombre que decía ser hombre de Dios, hablaba así. No, es porque él no tuvo amor por el Señor ni por las almas, y mucho menos por esos recién convertidos. Así que tenemos que cuidar, hermanos, y proteger y pastorear como líderes de la iglesia que somos. Hay que poner un ejemplo que los miembros pueden seguir. Hay que enseñar para que la gente sepa qué creer y cómo vivir. Además, cuando defender su fe, etcétera. Porque habrá un momento cuando yo no estoy allí para decirle, ay, esta enseñanza es mala. Usted tiene que reconocer. Hermanos, tenemos esa obligación como fundadores de iglesias. Ahora, sigamos adelante. Eh, el doctor Robertson, que fue un gran hombre, vivimos bajo su ministerio durante 4 años, fundador de un seminario. Él solía recordarnos de la importancia del liderazgo eficaz. Él decía que todo o prospera o fracasa conforme al liderazgo del líder. O somos buenos líderes bíblicos que honramos a Cristo, o si somos malos, va a haber solo fracaso. Ahora, hermanos, por favor de anotar el proverbio. Ah, bueno, lo voy a dar más adelante, pero bueno, es el proverbio 9.8, versículo 8 de capítulo 9. Y en ese proverbio dice, corrige al sabio y te amará. Ya te he hablado de eso, pero les voy a pedir un gran favor, que será un gran favor para usted. Si usted ama al Señor y desea servir al Señor, y el hermano Freinstein es su pastor, por favor, con sinceridad
y humildad, vaya con el hermano o con la hermana Esther, ustedes que son mujeres, vayan con ellos. Ellos no van a ser muy prontos para responder y señalar cosas, pero todos nosotros necesitamos tener confianza en alguien y darles a ellos la confianza para que si haya algo en nuestras vidas que nos pueden llevar al fracaso en cuanto a nuestro deseo de servir al Señor y servir en el ministerio eficaz para la gloria de Cristo, que pueden decir, usted tiene problemas. Y cuando alguien corrige al sabio, ese individuo es el que es corregido, va a amar a la persona que le pudo corregir y buscar ayudar. Hermanos, gracias a Dios, mi esposa, al menos esto, nada menos hace 50 y pico de años, este fin de semana usé una palabra en una manera equivocada. Yo hablé de una persona que iba a fingir ser piloto, pero en vez de decir fingir ser piloto, yo dije pretender. Y yo entiendo que el novio pretende a la muchacha, entiendo eso, pero la palabra pretender no quiere decir fingirse. Entonces mi esposa cuando veníamos para la casa me dijo, no es que yo quiero ofenderte ni corregirte como un sabio todo, pero sí tengo una pregunta. Está bien, Patty. Voy a buscar en el diccionario. Busqué en el diccionario y le dije, gracias, porque tienes razón. No debía yo de usar la palabra pretender. Debía de decir, vas a fingir ser piloto. No hay nadie que me ama más que Jesús. Pero no hay nadie, ser humano, que me ama más que mi esposa. ¿Cómo voy a enojarme? ¿Cómo voy a regañarla a ella cuando ella tan humildemente me dijo, hay una duda, puede ser que tienes razón, pero solo pregunto. Y yo fui y vi y ella tenía la razón y le di las gracias por ayudarme. Bueno, sigamos adelante aquí. El misionero plantador de iglesia debe ser una persona disciplinada y ordenada. El misionero ordena su vida de acuerdo con las prioridades bíblicas. Es buena costumbre mantenerse una agenda y anotar las citas y las responsabilidades en su orden de importancia. Si el plantador de iglesia es una persona que no tiene disciplina y él es ejemplo, va a tener un montón de discípulos que también faltan la disciplina. Hermanos, yo les dije y voy a dar la vuelta aquí y no lo veo a la mano. A lo mejor aquí está atrás, pero ahí está. Perdóname un momentito, voy a levantarme, pero aquí está mi calendario. Y hermanos, aquí está el calendario y también pegué la rodilla, pero debemos tener nuestro calendario y una agenda. Está bien para anotar las cosas que son prioridades. Sería bueno de vez en cuando tomar una hoja y en una oración o lo máximo un párrafo anotar cuáles son sus metas. ¿Cuál es la meta que tiene usted en cuanto a estar en el seminario? ¿Por qué está estudiando? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo le está dirigiendo el Señor después de terminar sus estudios? ¿Cuál es la meta? Sería bueno anotar estas cosas para mantener disciplina. Usted dice, yo quiero ser fundador de iglesia, pero he fracasado todas las materias.
si usted quiere ser fundador de iglesias. Sería sacar buenas notas en los temas bíblicos en cuanto a las cosas prácticas, como fundar una iglesia autónoma, etcétera. Hermano, el que va a fundar iglesia tiene que ser una persona disciplinada y ordenada. También la puntualidad es una característica que falta. Bien, recuerdo ir a Centroamérica y anunciamos un culto a las 9 a.m. y de medio mundo llegaría a las 9:30. Fueron inconversos al principio. Y como fundador de iglesia, yo comencé a predicar la Biblia y la palabra fiel también significa puntual. No tenemos gratitud con el Señor por ser fiel y ser puntual. Él llegó en el mero momento cuando era el tiempo. Y hermanos, nosotros debemos enseñar eso. Y ustedes como líderes de la iglesia también deben de enseñar. Pero hermano Green, tengo 5 hijos. Bueno, entiendo. Hay que vestir, bañar, vestir, listar. 5 hijos cuesta más. Comience media hora o hora más temprano. Pero si el pastor va a comenzar el culto y tenemos esa lucha. En San Miguel tuvimos culto a las 9, tan temprano, hermano Green, por el calor de San Miguel. Todo el mundo quería estar en la iglesia su hora y media y luego irse. Y entonces, si comenzamos a las 9 y medio mundo venía a las 9:30, una frustración. Pero, hermanos, nosotros debemos ser fieles. Cuando prometemos algo, debemos cumplir. También el misionero que tiene sostén tiempo completo o no tiene que trabajar en lo secular debe usar su tiempo sabiamente. Ah, si usted va a fundar una iglesia y solo sale a visitar una vez a la semana, usted va a ver que la obra va a progresar bien poquito, bien lentamente. Si usted tiene la oportunidad de trabajar en establecer la iglesia a tiempo completo, entonces dedíquese a eso. Cada pastor, cada misionero debe trabajar en el ministerio 40 horas a la semana, por lo menos. Y una cosa, yo sé que hay personas que trabajan 50, 60. Tenga cuidado, no vaya a descuidar a su familia. Ahora, el misionero plantador de iglesia debe ser una persona estable emocionalmente. Ese que regañó a los jóvenes no fue una persona estable emocionalmente. Y el plantador de iglesias, ustedes también como miembros de la iglesia, estudiantes en el seminario, debe ser también estable económicamente. Prioridades, hermanos. Yo sé que no les cuesta mucho presentar o estar presente o escuchar estas lecciones. Y a propósito, está bien porque hay escasez, no nos sobra dinero, especialmente a los que tenemos familia. Hay gastos. Pero la cosa es que, por lo tanto, debemos tener cuidado y no gastar dinero que no debe gastarse. Si usted piensa ser obrero del Señor, no vaya a comprar un Mercedes-Benz de último año que le va a costar $100,000, porque un carro de 15 o $20,000 funciona tan bien y no tiene que preocuparse que lo roben. Pero el que va a servir al Señor, sea como pastor, fundador de iglesia, evangelista, maestro en una escuela, etcétera, debe de tener estabilidad en cuanto a las finanzas y en los aspectos importantes de la vida.
Ahora, también la iglesia local que envía los misioneros tiene la mayor responsabilidad en cuanto a examinar y aprobar, y no aprobar a los misioneros nuevos pastores.